Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejí a Tristeza de Intensamente. Mide 13 centímetros de alto. Es del mismo tamaño que las otras. Me están gustando cómo va quedando la colección. Espero que a ti también y que te sirvan para llaverito, para lo que tú quieras. Creo que ahora está de moda hacerlos pequeñitas y me piden mucho ese tamaño. Entonces, espero que te guste. Que si no estás suscrito, que te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo haga un nuevo tutorial. Si ya estás suscrito, ojalá me regales una manita arriba y un lindo comentario. Seguimos dando el material, la lista de materiales, perdónenme. Hola, buen día. Hoy voy a hacer a Tristeza. Ya llevamos 2. Entonces, vamos a hacer a la tercera muñequita. Todavía nos faltan muchos, pero vamos a ir poco a poco. Con Tristeza, vamos a necesitar estambre angorita o del que tú tengas, solamente que va a variar un poquito el tamaño si usas otro tipo de estambre. Vamos a usar azul cielo para el color del cuerpo. Voy a usar azul fuerte para el pantalón, los zapatos y el cabello. Voy a usar blanco para el suéter. Que miren, yo lo veo como no tan blanco, pero voy a hacerlo en blanco. Tengo un azulito que es casi tenue, que me hubiera gustado hacerlo con ese, pero siento que me van a decir que no, que es color blanco. Entonces mejor lo hago en blanco. Vamos a necesitar fieltro en tono azul y blanco. Y vamos a usar los mismos botoncitos que utilicé hoy con las otras 2 muñequitas en color negro. Ok. Voy a ocupar esto ya hasta aquí. Espérenme, ahí está. Vamos a necesitar unos lentes del número 1, según yo. Porque así lo tengo, bueno, así lo tenía marcado en la bolsita. Bueno, en una de las bolsitas viene como número 1. Son grandecitos, entonces, pero ella los tiene en morado. Entonces voy a probar algo. No sé si me salga, la verdad. Yo los quiero en morado y no sé. Lo estoy pensando si me sale o no. Miren. Ay, espérenme. Ya se hizo un desastre esto. Entonces, con washi tape voy a forrarlo. Pero les soy sincera, estoy dudando que salga bien porque sí está muy, muy gruesa. Hasta tengo que pensar si lo voy a partir a la mitad. Porque creo que si lo hacemos delgadito, es más fácil que no quede como abultado. Y entonces, si tú tienes cinta morada, ay, vean, es que es eso. Pues te recomiendo que lo hagas. Si no, forrarlo con estambre, pero voy a ver, creo que queda mejor con estambre. Porque no quedó. Y quiero forrarlos en moradito. Así. Vean. Y entonces sí me cuesta trabajo. Y quedan así.
Ok. No, no queda. Entonces, a ver si lo forramos con estambre morado. Ok. Ok, parece que es con este. Ahora el chiste es irlo envolviendo. Tengo que cortar un pedacito. E irlo envolviendo. Miren. Creo que es lo más sano. Y entonces le vamos dando vuelta así. Pero bien hecho. O sea, yo lo voy a hacer después así bien hechecito. Y aquí va a costar muchísimo trabajo. Pero, porque pensé en dejarlos en color negro, pero no, creo que no. Entonces, lo hago después. Pero ya les expliqué cómo. Entonces también necesitamos estambre el moradito de ese tono. El cuerpo lo vamos a hacer igual que las otras dos. El cuerpo con un gancho de 3 milímetros. El suéter va a ir aparte y ese lo voy a hacer con un gancho de 2.5 milímetros. El cabello también es con el de 3. Y creo que ya. Entonces, vamos a comenzar tejiendo los bracitos. Ok, miren, ya lo forré, los lentes. Sí me costó, pero valió la pena. Ok, entonces los forramos. O los puedes hacer, haz de cuenta, pones un alambre y pones algo que sea del ancho de esto. Y lo rodeas y le das la forma a los lentes. ¿Ok? Entonces, los lentes ya están. Ok. Miren, ya quedó el bracito. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Con el gancho del 3.3 milímetros vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas y todas las subidas es con una cadena. Empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Por si se me olvida mencionarlo. De la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. Vean. Empujo el centro hacia arriba y cierro la vuelta. Entonces subo con la cadena y otra vez. 6 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y remato y ese es el bracito. Y tejemos el otro bracito. Ok, ya tengo los dos brazos. Ahora, a veces esta parte no la entiendo. Se ve uno más ancho que el otro, pero son el mismo número de puntos. No sé por qué, quizás porque relleno más o no sé, pero algo hay ahí raro, dijo, no sé. Y siempre me pasa eso. Y entonces empiezo a dudar y digo, que hice mal, pero no, son los mismos números de puntos, pero quién sabe. O es la forma que yo les doy, no sé, pero o es algo óptico que mi cerebro me engaña. Pero vean, entonces, vamos a hacer ahora la piernita. Y la piernita la vamos a comenzar con 2 cadenas. Sigo usando el gancho de 3 milímetros. Y entonces hago 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5,
6. Algo que no mencioné, bueno, saben que voy a tener que hacer una pequeña foto explicando cómo usar el closed caption para las que me ven de otro idioma. Y una disculpa por los errores, ya sea de palabras o cosas absurdas que puedan salir. Es que utilizo el traductor de de YouTube, entonces ahí sí no lo puedo controlar. Una disculpa, que más quisiera hablar varios idiomas, pero no puedo. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo. Y si tú quieres desactivar los subtítulos, en tu pantalla de acá arriba o abajito viene un simbolito que es CC, es Closed Caption. Ese lo desactivas y se quitan los subtítulos. Ok, vuelta 2, hago una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ahí está. Y me falta uno. Antes de cerrar la vuelta, vean, voy a hacer como que cierro la vuelta, corto y cambiamos a color azul cielo, azul claro. Doblamos la punta del estambre azul claro, jalo, hago un amarre con el azul fuerte, así. Ay, espérenme, es que les dije que me iba a cortar las uñas y ya no lo hago. Ahí está. Y entonces en la vuelta 3 voy a hacer punto por punto. Son 9 puntos bajos, subo con una cadena y tejo 9 puntos bajos, cierro con un punto deslizado y cambiamos a color azul fuerte otra vez. ¿Sale? Así. Y otra vez cambiamos a color azul fuerte. Doblamos la punta, jalamos, jalo el azul y hago el amarre. Entonces, de la vuelta 4 a la vuelta 7, vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y la primer piernita la rematamos y la segunda no la rematas. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? De la vuelta 4 a la vuelta 7, punto por punto. Ok, vamos a unir en la vuelta 8. En la vuelta 8 ya necesitamos tener las dos piernitas. Y vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo una cadena. Tomo la otra piernita y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hoy. Y en la cadena que hice voy a tejer un punto bajo. Tomo la otra pierna, la primera, y hago 5 puntos bajos.
2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Así. Y ya las uní. Miren, aquí cometí un error, pero ahorita lo corrijo. Es que jalé sin querer el otro lado y eso me provoca un problema en la siguiente vuelta. Ok, ya lo corregí. Es que si lo dejo, al rato me va a costar trabajo. En la vuelta 9 hago una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, espérame, 3 y 4. Y en la cadena flotante que se hizo, voy a hacer un punto bajo. Tejo 9 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hago un punto bajo en la parte donde tejimos la cadena y luego tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 y cierro con un punto deslizado. Y vean. En la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y cambiamos de color a azul claro. Ok, ya quedó. Y en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. La disminución lo voy a hacer así, miren. Y hago otra, para que quede parejito el color. 3 puntos bajos, la disminución y jalo otra vez, ¿ok? Lo tejo y me da un total de 16 puntos bajos. Son 4 veces. Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 13 voy rellenando conforme voy avanzando. En la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. Subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Si tú quieres no hacer el suétercito por separado, cuando cambie en azul, tú cambia a blanco. ¿Ok? Y entonces te ahorras un doble tejido y estambre. Y entonces sale más económico el llavero, para que si lo vendes, pues te convenga más. ¿Ok? Entonces las manguitas también, las manos las tienes que hacer en color blanco. Haces 2 vueltas en azul cielo y lo demás lo haces en blanco. ¿Ok? Ok. En la vuelta 15 vamos a unir los bracitos. Subo con una cadena, tomo el bracito y lo parto a la mitad. Y lo atravieso. Y nos da, vamos a unirlo con 2 puntos. Así. Y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Tomo el otro brazo, lo parto a la mitad, lo atravieso y hago 2 puntos bajos. Y tejo
6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Ok, vean. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y regresamos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 17 vamos a tejer punto por punto. Una cadena y tejo 12 puntos bajos. Y vamos a rematar, pero dejando bastante estambre para pegar la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. Y cierro con un punto deslizado la vuelta, lo rellenamos y regresamos. Ok, vamos a hacer la cabeza. Es prácticamente igual a la de esta. Es disgust, desagrado. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Así. ¿Ok? En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 3. Hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Vuelta 4. Vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 voy a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 2, 3, 4 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regresamos. Ok, en la vuelta 7, espérenme, de la vuelta 7 a la 14 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 15 vamos a... no, espérenme. Dejen terminar esta vuelta que pensé que ya lo había terminado. Pero regreso. Ahora sí, en la vuelta 15
vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y cerramos con un punto deslizado y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 18 va a ser la última vuelta. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y cerramos con un punto deslizado y nos da un total de 12 puntos bajos. Terminamos, rematamos y vamos a pegarlo al cuerpo. ¿Ok? Y rellenamos bien antes de unirlo. Ya nos sacó la unión porque eso ya lo hicimos con desagrado. Y entonces es punto por punto y ya, ¿sale? Entonces lo uno y regreso. Ya terminé la vuelta. Miren, cierro y un punto deslizado. Rematamos. Y ya. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora, vamos a hacer el cabellito, ¿cómo ven? Para cambiarle un poquito o hacemos el suétercito. No, vamos a hacer el suéter. El cabello lo vamos a hacer igual que esta de sagrado, ¿ok? Entonces, para el suéter, espérenme que estoy enredando los estambres que ya no voy a usar, porque si no se va a hacer un enredijo aquí. Ok, vamos a tejerlo en blanco y vamos a cambiar de gancho. Vamos a usar el 2.5 y comenzamos con 16 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, son 16 más una, ¿no? Y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejemos 3 puntos bajos, 2, 3, 3 cadenas y hago esto. 1, 2 y en la tercera tejo un punto bajo y tejo 6 puntos bajos, incluido el que acabo de tejer. 3, 4, 5, 6. Tejo 3 cadenas y lo mismo. 1, 2 y en la tercera clavo y tejo 3 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. Ok, en la vuelta 3, giro el tejido. A ver, ahí está.
subo con una cadena, tejo 3 puntos bajos, 2, 3 y tejo 3 puntos bajos, 1 por cada cadenita. Va 1, 2, 3 y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 2, 3 y tejo 3 puntos bajos al final y me da un total de 18 puntos bajos. Giro el tejido y me da un total, bueno, no, giro el tejido y subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 giro el tejido y tejo una cadena y tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 giro el tejido y hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 y 8 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena. Lo tejo y rematamos dejando estambre para poderlo cerrar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer después la manguita. Ok, miren, ya hice la manguita del suéter. Entonces, vamos a tejer con el estambre blanco con el gancho del número 2.5. Hago una cadena y sin soltar, jalo, sin soltar las puntas. Y me sale esto. Me voy a esta parte de aquí y tejo una cadena y ahí mismo tejo el primer punto bajo. Y entonces tejo un punto bajo, un aumento 4 veces y me va a sobrar un punto bajo. Lo tejo normal. Van 2, van 3, van 4, a ver, espérenme. Ay. Dejen giro. Van 4. Es un punto bajo, un aumento. Y tejo un punto bajo en el último punto. Y cierro con un punto deslizado. Me da en total 13 puntos bajos. Subo la vuelta 2 con una cadena y tejo 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta son 13 puntos bajos, subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Y hacemos así las dos, o sea, después de la vuelta 8 rematamos y hacemos la otra manguita, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Yo sé, entre más pequeñitos cuesta más trabajo. Entonces, vamos a ponérselo. El suéter, así. El principio cuesta ponerlo, pero después ya, entra solito. Ok, entonces, así. Sí. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer esto. En la parte de atrás, ven que dejamos estambre. Entonces, lo voy a cerrar. Lo cosemos hasta la parte de arriba. Rematamos y listo. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacer el cabellito en azul y lo voy a hacer como hicimos el de... Ay, se me olvida el nombre de esta muñequita. Desagrado. Entonces, es lo mismo. Si quieres, lo puedes sacar del video de Desagrado. Si no, pues es que no sé si hacerlo aquí de una vez. Pues vamos a hacerlo en tono azul fuerte. Y vamos a hacer 2 cadenas. Tejo en azul fuerte con gancho del número 3. 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y hago 6 aumentos. Un aumento por cada punto. Lo tejemos, cerramos con un punto deslizado y regresamos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 es una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36, de 30 puntos bajos, 30 puntos bajos. 3 puntos bajos, un aumento,
Se cierra con un punto deslizado y da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Aquí va el aumento. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 7 tejo una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer 28 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. ¿Ok? Ahora, giro el tejido y hago una cadena y tejo otra vez 28 puntos bajos. Tejo de la vuelta 8 a la 17 punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya los pegué. Quería meter así los lentes. Así, ya quedó. Me van a decir, faltan los ojos. Pues a ver si no seca rápido, pero ahorita los voy a hacer. Ok, miren. Ya hice los circulitos. Los blancos son de 1.7 centímetros de diámetro. El azul es de 1.3 centímetros de diámetro. Y estas dos ya saben que es de 0.8 por 0.6, algo así. Entonces, pero voy a hacer en azul la nariz. Para hacer la nariz lo hago con un gancho del 3 milímetros y hago 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Corto, remato y hago el amarre. ¿Ok? Así. Y empujo. Empujo. Corto el excedente. Y la voy a pegar. ¿Ok? Ahí está, ahí está. Lo pego en la vuelta 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9 la voy a pegar. Espérenme. 2, 4, 6, 8.
Ahí. Y vean. ¿Ok? Y entonces trato de poner los ojitos en donde van los lentes. Así. Podemos primero pegarlos. Hagan de cuenta, primero pego esto. Que no se separan. Y lo pego en medio, más o menos. Y pego esto. Así. ¿Ok? Y entonces, luego ya lo pego en donde van lo de los lentes. Espérame. Queda un poquito chueca. Ahí está. Aquí. Bajo los lentes y ya quedó. Entonces, hago el cálculo y regreso. ¿Ok? Y los pego. Casi estoy segura que es en la 10 y 11. Y ya. Ok, ahora voy a hacer las cejas. Yo sé que todo esto lo tenía que haber hecho antes, pero es que no debí pegar el cabellito. Pero bueno, de mis errores ustedes aprendan, dijo. Voy a hacer esto. Espérame. Así. Y las hago con azul fuerte. Así. Y así. Y lo mando a otro lado. Yo creo que la boquita también la hago con este azul. Dejen veo o la hacemos con rosita. Estoy pensando si lo hago en blanco. Creo que en blanco, porque no tiene los labios así como rositas. Nada más los tiene como marcados. Y entonces vamos a hacer la boquita. ¿Por qué les pongo boquita? Si yo no pongo boquitas en los amigurumis. Es que en estos creo que dan mucha expresión las boquitas. Y la vamos a hacer pequeñita. Así.
Bien, así. Ok, trae un cuellito alrededor. ¿Saben qué? Lo voy a hacer. Es como el cuello del suéter. Ay, espérenme. Ay, creo que ya quedó, ¿va? Ok, vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A ver, 18 cadenas. Sí, 18 cadenas más una. Y vamos a tejer. A partir de la segunda cadena tejo 18 puntos bajos dobles para que el cuello quede alto, ¿ok? Como de tortuga. Entonces, lo tejo y remato, pero dejando estambre suficiente para cerrar el cuellito, ¿ok? Lo tejo punto por punto, son 18 puntos bajos dobles y regreso. Ok, miren, ya terminé. Y entonces hago esto. Vean, sí le hacía falta. Entonces, cierro con unas puntaditas. Ay. Y entonces hago un amarre con el hilito que quedó. Hago otro amarre. Y corto el excedente. La verdad, sí le hacía falta esto. Así. Entonces ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Me encantó. La verdad me encantó cómo quedó. Espero que a ti también. Mide igual que las otras, 13 centímetros de alto. Espero que les guste. Voy a ir haciéndolas poco a poco, pero voy rápido, hasta eso voy rápido, pero me van gustando. Y entonces espero que te guste mi versión de las de intensamente. Regálame una manita. Bueno, ojalá me regalaras una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Espero que te guste y nos vemos en el siguiente, que yo creo que es tímido, algo así se llama, ¿no? El flaquito. Nos vemos. Bye.